Bienvenidos otra vez a su canal Ay Manitas. En este nuevo video les mostraremos cómo realizamos un ponedero automático. Sí, nuestra gallina Peach, esta gallinita que estamos viendo en pantalla, había adquirido un muy mal hábito, el hábito de comerse sus propios huevos. Empezaba picándolos, se comía todo el contenido del huevo e incluso se comía hasta la cáscara. Lógicamente, esto se estaba convirtiendo en un problema. El ponedero que nosotros realizamos y les vamos a mostrar cómo lo hicimos fue 100% hecho con materiales reciclables. Por ejemplo, la base del ponedero fue hecha con esta charola de un refrigerador viejo que teníamos y que incluso ya habíamos desechado. La utilizamos porque, como podemos ver aquí, tenía una pendiente que nos dio la idea para un ponedero automático. Una pendiente o un plano inclinado que permitía que los huevos, al ser puestos en esta parte, bajaran hacia afuera del ponedero que previamente nuestra gallina ya tenía. Ella ya tenía su gallinero con un ponedero, pero como les mencionamos, empezó a comerse todos sus huevos. Habíamos optado por otros métodos para quitarle ese mal hábito, como huevos de plástico o huevos con un contenido que fuera de muy desagradable sabor para ella, y entonces así dejara de morder sus huevos, pero nunca funcionó. Bueno, una vez que ya teníamos la base para nuestro ponedero, lo siguiente fue en el gallinero trazar la altura aproximada de uno de los huevos de Peach para que pudiera salir. Marcamos todo un rectángulo en la base del ponedero para así poder cortar esta madera y meter la charola que sería la base de nuestro ponedero. Aquí podemos ver muy tenuemente, porque lo marcamos con lápiz, la forma que tendría este rectángulo. Procedemos a cortarlo con el esmeril. Aquí es importante tener mucho cuidado siempre que utilicemos herramientas, sobre todo con herramientas que sean eléctricas y que puedan causarnos daño. Recortamos con mucho cuidado todo el contorno de este rectángulo sin quitar más de lo necesario para no dañar la estructura del gallinero. Simplemente necesitábamos quitar este rectángulo. Una vez que terminamos de recortarlo, pues solo hizo falta hacer presión para adentro para quitar el rectángulo de madera, y ahora sí quedó de esta manera. Por ahí es donde meteríamos el piso, que sería ahora con el nuevo piso del gallinero, con la inclinación necesaria para que una vez que la gallina pusiera el huevo, este saliera del gallinero y nosotros pudiéramos recolectarlo. Ahora sí, a nuestra charola de refrigerador tuvimos que hacerle algunas modificaciones, ya que esta parte, que sería el tope de los huevos, estaba un poco inclinada. Tuvimos que hacerla todavía más inclinada hacia adentro para que nos quedara un ángulo recto, y entonces ahí toparan los huevos y no se salieran del gallinero o no se cayeran al suelo. Para ello calentamos esta charola a fuego y entonces le fuimos dando la forma que necesitábamos, primero de un lado y luego del otro. Una vez que obtuvimos la forma que necesitábamos, probamos nuevamente si ya no se nos caerían los huevos, y aquí podemos ver perfectamente, llegan ahí y topan, ya no se van hacia otro lugar. Eso es justo lo que necesitábamos lograr. Ahora hicimos otro ajuste a esta charola, que fue hacer un corte en esta parte y en la parte contralateral, ya que necesitábamos doblar esta esquina. Entonces nuevamente utilizamos el esmeril, hicimos el corte y lo mismo hicimos del otro lado. Volteamos nuestra charola y entonces cortamos también la misma parte, pero del otro lado. Así entonces calentamos estas esquinas y las pudimos doblar hacia adentro para que nos quedara de esta forma, como una especie de cajita, y los huevos pues no se cayeran. Aquí volvemos a probar, chocan y ahí se atoran, y del otro lado lo mismo. Aquí todavía hacía falta hacer una modificación más, y era recortar 1,5 centímetros a cada lado o cada borde de esta charola para que lograra todavía entrar en el recuadro o en el rectángulo que hicimos al gallinero. Aquí estamos marcándolo con
un lápiz para poder posteriormente recortar. Les decía, es 1,5 centímetros aproximadamente el que tuvimos que recortar de cada lado para que entrara justo en el rectángulo que ya habíamos cortado. Es importante mencionar que nosotros estamos utilizando estos materiales porque ya estábamos un poquito cansados de la situación y lo hicimos muy rápido. Ya no pudimos conseguir otros materiales porque también este mismo gallinero se puede realizar con madera. Y como pueden ver, pues nosotros no teníamos a la mano este material, por eso decidimos hacerlo así, porque era urgente que solucionáramos ese problema. Entonces, aquí estamos cortando ese centímetro y medio que nos sobraba para que pudiera entrar muy bien esta charola. Una vez que hicimos ese corte y quitamos el excedente, pues ya pudimos presentarlo directamente en el gallinero. Aquí podemos ver, vinimos al gallinero nuevamente y pues ya entraba justo a el gallinero de pitch, y esto más o menos iba tomando forma, la forma que necesitábamos para que el gallinero funcionara. Cuando metimos esto nos dimos cuenta que la inclinación que quedaba al final no era la suficiente como para que el huevo saliera por completo. Aquí estábamos probando y vimos que casi estaba plano, pero como podemos observar, logramos que la charola cubriera prácticamente todo el ponedero, y entonces eso fue un punto a nuestro favor. Ya solo hacía falta darle más inclinación a esta charola. ¿Cómo logramos darle más inclinación a la charola? Bueno, utilizamos una tabla, también reciclada, una pequeña tabla, la cortamos a largo de la charola, que tenía en la parte superior, y entonces la fijamos a la charola utilizando unas fijas. Para ello usamos un taladro con una broca muy delgadita y hicimos un orificio en 3 partes, en una esquina, en la parte de en medio y en la otra esquina. Nada más este orificio es para que la pija no abra la madera, no la rompa, porque ya tiene una guía, ya tiene un orificio. Entonces hacemos los 3 orificios y posteriormente notamos que ya con los 5 centímetros que aumentaba, que era el ancho que tenía la madera, el huevo corría mucho mejor hacia afuera o hacia abajo. Lo fijamos correctamente con sus tornillos o pijas, y una vez que lo fijamos, solo hacía falta también darle un poco de acolchado para que ahí la gallina sintiera comodidad y así pudiera colocar ahí el huevo. Y aquí quedó ya la inclinación necesaria para que el huevo corriera muy fácilmente hacia abajo. Como les decía, ya lo único que nos hacía falta era forrarlo con un material que estuviera acolchado para que, 1, la gallina estuviera cómoda, y 2, el huevo no se rompiera al llegar a la base. ¿Cómo lo fijamos? Bueno, nosotros también teníamos material reciclado, especie de hule espuma muy delgadito en el que vienen a veces los paquetes que uno compra en línea. Entonces teníamos un rollito de este material y lo cortamos a la medida y lo pegamos a la base con silicón caliente. Aquí podemos ver cómo fuimos forrando toda la superficie de la charola. Colocábamos silicón caliente y pegábamos. Volvíamos a colocar un poco más de silicón caliente y volvíamos a pegar hasta que toda la charola, en la parte superior, en la parte que iba a recibir los huevos, quedara completamente forrada. Y una vez que lo forramos, nos quedó de esta manera. Ya ahora sí, solo para colocarlo en el gallinero. Y así quedó terminado. Lo fijamos con unos alambritos para que no se moviera a la hora de que la gallina se subiera. Y también colocamos por dentro una tira de plástico negro para que a la hora de que el huevo saliera, la gallina no pudiera verlo y no quisiera estirarse para picarlo. Aquí podemos ver la hendidura y entonces ya solo quedó ver si funcionaría. Colocamos el huevo y este corre perfectamente hacia fuera del gallinero. Si este video te gustó, por favor no olvides dejarnos tu like. Asimismo, si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificación para estar al tanto de todos nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.